Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. En la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, lo que es la escuela normal, va a protagonizar la doctora Nuria Giniger sobre la Universidad del Centenario, crisis y perspectivas a 100 años de la reforma del 18. Podemos adentrarnos un poquito en este tema, ¿sí? Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. La doctora Nuria Giniger es antropóloga, investigadora de CONICET y está en contacto con nosotros. No sé si la hemos pronunciado bien al apellido. Doctora, está Gastón y Juan Izaguirre saludándola. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Pronunciaron perfectamente. Bueno, pegamos una. Bien, antropóloga e investigadora de CONICET. Es una persona muy atractiva desde el punto de vista de nuestro interés por tratar de desentrañar comportamientos actuales, teniendo en cuenta la antropología. No sé si verlo desde el punto de vista de los 100 años transcurridos de la reforma universitaria, porque será motivo de la charla, pero sí una observación, un acercamiento acerca del papel de la investigación de las universidades en particular en un tiempo tan cambiante desde el punto de vista tecnológico, político, científico. Sí, bueno, estamos atravesando un momento muy particular en la universidad pública y en el sistema científico-tecnológico público. Un momento de enorme ajuste con implicancias para la producción científica dramáticas, ¿no? Y bueno, sí, justamente en el centenario de la reforma universitaria, esta es la situación en la que estamos viviendo, digo, y eso es indisociable una cosa de la otra, ¿no? Como pensar este aniversario en este marco concreto. La situación del CONICET y de los organismos de ciencia y tecnología están después del presupuesto que quieren votar para el año que viene, tiene un panorama negrísimo, digamos. Con lo cual, nada, hay que poder pensar cuando decimos perspectivas en este escenario, ¿no? En un escenario de enorme ajuste, de una situación muy precaria de los trabajadores en general y de los científicos y los tecnólogos en particular. Así que bueno, estamos viviendo momentos aciagos. Bueno, más allá de la coyuntura económica que nos ha traído esta gestión neoliberal a la Argentina, es indudable que hay una contraofensiva política, una contrarrevolución política en contra precisamente de lo que fue la esperanza, este aire fresco que tuvo Latinoamérica últimamente con la casi recuperación de el concepto de patria grande, de lo que queda en pie únicamente Evo Morales y la conciencia de algunos latinoamericanos. ¿Cómo alguien podía esperar semejante contrarrevolución y sobre todo en tan corto tiempo y además violando todos los convenios que nos habíamos dado de convivencia, ¿no? Constituciones, leyes, organismos, hasta organismos internacionales han intervenido positivamente desde el punto de vista de la acción para llegar a un momento político tan complejo? Sí, bueno, sí, yo hago una salvedad, no es solamente Evo Morales el que está resistiendo, es Venezuela y por supuesto Cuba, ¿no? Están intentando resistir a esta ofensiva imperialista tan dramática que estamos viviendo. Es interesante ponerse a pensar, bueno, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Por un lado, a mí me parece que hay un elemento que tiene que ver con la profundización concreta de lo que hemos vivido y cómo los pueblos hemos podido hacernos cargo de estos 15 años que vivimos antes de esta ofensiva, ¿no? Y por otro lado me parece que hay una responsabilidad muy profunda en las direcciones políticas, en las dirigencias, vinculada a no poder observar o ponderar de manera adecuada
las ofensivas que fuimos teniendo. Digo, esto no nace de un repollo, digo, Bolsonaro no nace de un repollo, Macri tampoco. Nosotros tuvimos golpe de Estado en Honduras en el 2009, Paraguay, bueno, por supuesto en Brasil después. Digo, no es que esta es una situación inesperada. Sí creo que ninguno de nosotros y nosotras creíamos que la virulencia iba a ser tan feroz y tan veloz tampoco, ¿no? Creo que teníamos alguna esperanza errónea, evidentemente, en la capacidad de resistencia más mancomunada, más en unidad. Evidentemente, bueno, no, ahí tuvimos un error de cálculo, evidentemente. Sin embargo, en Argentina se resiste en Brasil, se resiste en todos lados, se resiste, y en todo caso será tarea de que de esa resistencia vuelva a emerger un proceso emancipador, aprendiendo de los errores cometidos, digo, de no poder ponderar realmente qué es lo que tenemos adelante, que evidentemente ese fue uno de los problemas, de subestimar a la voracidad del capitalismo actual, y tener propuestas más profundas, ¿no?, que tengan que ver con el protagonismo popular, porque hay algo de esta dificultad de resistir que tiene que ver con cómo han quedado las organizaciones populares después de este proceso. Sí, apareció en Brasil, no sé si será el origen, pero ya que está charlando con una antropóloga me interesa que reflexione sobre esto. Dice que la hormiga botó el insecticida porque era enemigo de la cucaracha y se murió hasta el grillo, que no comulgaba con ninguno de los dos. Nos pasó eso, digo, porque dice el dicho popular criollo que el que se quema con leche ve la vaca y llora, y sin embargo hoy hay todavía gente que acaricia a la vaca. Sí, yo igual quiero hacer un señalamiento respecto a lo de Brasil. Digo, en Brasil no hubo elecciones libres, democráticas. Digo, no, estoy hablando de Latinoamérica en general y particularmente en Argentina, que no, digamos, Bolsonaro está golpeando la puerta acá, digo, la idea, ¿no? Sí, por supuesto. No, pero quiero hacer el señalamiento digo, a Dilma la destituyeron con un golpe de Estado y acaba de haber elecciones con Lula preso y proscripto. Digo, lo señalo en todo caso porque hay una ilusión de que, bueno, votan al insecticida como si libremente uno votara al insecticida, de como si hubiera, bueno, estamos haciendo un juego democrático limpio y, oh casualidad, uy, qué sorpresa, el pueblo vota a su verdugo. Bueno, esto evidentemente no funciona así. Seguir teniendo la ilusión o la fantasía de un juego limpio y transparente no nos permite sacar conclusiones, no nos permite pensar estrategias a futuro. Lo digo también respecto a la enorme expectativa que un sector está poniendo en Argentina 2019, en las elecciones, ¿no? Solamente las elecciones, cuando nosotros podemos tranquilamente tener un escenario muy parecido al de Brasil. Digo, están intentando meter a Cristina presa y entonces ir a un escenario de elecciones con proscripción. Usted lo dice porque es kirchnerista. No, yo de hecho no soy kirchnerista, me lo digo porque soy de izquierda, porque soy popular, porque me parece que hay que poder pensar los procesos políticos en espejo con el resto de América Latina. Digo, en todo caso, esto que usted decía antes, de que se recuperó la idea de patria grande y la solidaridad entre los pueblos de América, y tuvimos un momento en que parecía que ese sueño era posible, comandado por Chávez, por Fidel. Hoy lo que tenemos que aprender es que también en términos negativos, o cuando los procesos son de ofensiva de los Estados Unidos sobre nosotros, también vivimos procesos iguales o similares o muy parecidos entre los países de América Latina. Sí, con lo cual, sí, pensar que lo de Argentina es una situación particular de la
del pueblo votando a sus verdugos y que es una anomalía. Bueno, me parece que hay que mirarla de manera un poco más compleja y seguir la secuencia en Argentina hubo un intento de golpe institucional cuando fue conflicto del campo, hubo un intento de golpe institucional cuando se levantó las policías provinciales y finalmente Nisman. Digo, esto no es un escenario limpio y transparente donde cada uno vota. No, de hecho pensaba en Cristina yéndose el 9 y no el 10, Exacto, sí. sin el habitual traspaso de mando que hasta la dictadura respetó, o la democracia le permitió la dictadura, vaya a saber. La persecución política luego de 2 años de estar sin fuero a una persona que le piden que se quite los fueros para poder juzgarla, estuvo 2 años sin fueros. Y no solo eso, sino que hay detenidos fuera del contexto legal, a personas referentes siempre de un solo lado de la balanza, y tenemos un presidente que asume procesado en más de 200 causas y en 2 prácticamente a borde de los grillos, y está presidiendo el país. Digo, estamos asistiendo, digamos, de una manera atenuada a un Brasil, lo único que son tan avaros los que ganaron, que se dedicaron a ganar plata y a hundir al pobrerío, y que eso nos hace ver con más crudeza, tal vez, no sé, fueron muy urgentes en su reivindicación económica. Me parece que eso le da una ventaja al pueblo para tratar de recuperarse, pero insisto en que nuestros Bolsonaros están listos del otro lado de la puerta y golpeando, ¿no? Sí, claro que sí, hay una la tremenda ofensiva que está desarrollando desde algunos sectores, de los sectores más conservadores y reaccionarios de la iglesia, de las iglesias, respecto de la educación sexual integral, del aborto, bueno, tampoco hay que dejarlo pasar, ¿no? Como poder ubicar que hay un sentido muy reaccionario que roza con el nazismo, si no se puede catalogar de nazi directamente, que empieza a tener un cierto eco, ¿no? Que en un contexto de crisis económica y de ausencia de alternativa política visible y de salida de futuro para todos y todas, evidentemente esas tendencias y esas perspectivas de destrucción del otro, del sálvese quien pueda al extremo, empiezan a calar, ¿no? Entonces hay que estar muy advertido. Por último, doctora, para no entretenerla tanto, pero es muy interesante conversar con usted, probablemente no sea la última charla que tengamos, porque nos interesa mucho tener ciertas conciencias despiertas. En términos estrictamente políticos, estratégicamente políticos, en un momento donde la destrucción económica es tal que Entre Ríos aparece encabezando la caída de la actividad económica con 17% en estos 3 años, que todavía no se cumplieron, pensar en dividir además el espectro popular en discusiones tales como aborto sí, aborto no, identidad de género, etcétera, etcétera, que nos parecen a todos, a una gran mayoría nos parecen trascendentes en términos de discusiones filosóficas hacia adelante, pero que hoy la urgencia es una estrategia política para recuperar los derechos de aquellos laureles que supimos conseguir y que nos fueron arrebatados y prendidos fuego encima, o metidos presos por lo menos. ¿Cómo observa eso? Porque a veces, por supuesto que son discusiones que hay que dar. El tema es que una cosa es discutirlo desde la debilidad de un pensamiento que nos puede hacer pelear con nuestros aliados, y otra cosa desde la fortaleza de tener el poder y poder ejercerlo y ponerlo en discusión desde arriba, cosa que aparentemente surgió con el tema del aborto y luego vimos que fue una extraña maniobra de distracción. Sí, yo voy a disentir también. Sí, yo creo que por el contrario, no se puede construir estrategia política sin programa, sin
sin ideas claras de lo que uno quiere construir. Y esos programas no nacen del aire, o agarramos, no sé, el programa de Huerta Grande, la CGT de los argentinos, y lo replicamos ahora porque nos gusta o porque, bueno, forma parte de la épica del pueblo argentino. No tiene sentido, digo, los programas se construyen en la lucha concreta, en la lucha que damos todos los días, en las reivindicaciones específicas de cada uno de los sectores del pueblo que están peleando y demás. Digo, no es un programa abstracto, sino que es un programa concreto. La lucha por el derecho al aborto, además, no es un elemento secundario. No es un elemento secundario, aunque lo parezca, digamos, aunque parezca una reivindicación primero sectorial, de minorías. En principio no es de minorías, es de mayorías, pero además de que es de mayorías, forma parte constitutiva de un sentido común que tenemos que poder configurar alrededor de ese programa. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está en discusión en última instancia es un sentido del humanismo, ¿no? Es un sentido de cómo pensamos las cosas, es un sentido epistemológico, cosmológico de cómo pensar, ¿no? Sí. El derecho al aborto no es solamente un problema de las mujeres, solamente un problema económico, de cómo se resuelve la situación de los abortos está clandestinos. Bien. Yo coincido con usted, lo que estoy planteando es otra cosa. No, yo entiendo el planteo perfectamente. Lo que digo entonces es, si uno tiene el desafío de construir una estrategia política para vencer a un enemigo tan poderoso, usted lo que dice es que es una discusión interesantísima. Bueno, el aborto dividió las aguas entre nosotros. Bueno, en todo caso, si desde mi punto de vista no se puede construir estrategia solamente con el mero deseo de la unidad, de una unidad pragmática para ganarles a estos muchachos, y después vemos, evidentemente con las perspectivas de, bueno, que vaya simplemente el que más puntos y bope le den las encuestas, finalmente lo que se nos viene por delante es una situación de nunca acabar. Digo, volvemos a pero a ver, le cambio la pregunta. Sí. ¿Usted cree que en el actual contexto hubiera sido posible la ley de igualdad de género? No lo sé, digo, igual es contrahistórico, digamos. Sí, claro, sí, contrafáctico, sí. Sí, pero de todas maneras, creo que si no tuviéramos ley de identidad de género, tendríamos que estar peleando con la ley de identidad de género. Sí, claro. Aunque eso nos ponga en veredas opuestas con un sector del pueblo, digo, que también tiene que poder discutir estas cuestiones, digo, incluso discutirlas en momentos de enorme ofensiva, como este, ¿no? Por eso yo digo, para mí no hay estrategia política sin programa, y el programa se construye de esas luchas. Digo, si hoy estamos luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, formará parte de un programa popular de un gobierno que, por supuesto, para constituirse tendrá que ser mucho más amplio que entre los que pensamos todos iguales, ¿no? Digo, eso también es un desafío. Bueno, ahora, discutir con el distinto forma parte de la construcción. Exactamente. Como ven, no disentimos tanto. Pero está lindo, está bueno ir tirando estos temas para que la gente lo elabore para sí mismo, ¿no? Doctora, jueves a las 20 en lo que nosotros llamamos Escuela Normal, en lo que es la Escuela Normal, sede de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en su Facultad de Humanidades. Así que la estaremos esperando. Sí, están, bueno, todos invitados, invitadas, y así seguimos debatiendo estas cuestiones que dan para mucho. Bueno, un abrazo y gracias por su gentileza. No, por favor, muchísimas gracias por la entrevista. Adiós. La doctora Nuria Giniger, antropóloga, investigadora del CONICET, que va a estar el jueves a las 20 en Jordana 50, sede de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.